caía a un pozo. Y había algo aterrador en el fondo. Hay un gran abismo detrás del granero, me dijo mi primo Todd el primer día de mi visita, sentado en la terraza trasera en un par de sillas envejecidas. Podemos ir a verlo después del desayuno, si quieres. Sí, claro, suena bien, dije, sorprendiéndome arrancando escamas de pintura blanca del reposabrazos, y deteniéndome, justo después de que él se hubiera dado cuenta. Por supuesto, que sabía lo del pozo, era de lo único que me había hablado mi madre, cuando intentaba convencerme de que fuera a visitar a mi tía y mis primos. El año anterior había ido ella sola. Al principio había promocionado la cueva como una atracción, y una vez que me convenció y acepté ir, todo había girado en torno a la seguridad. Por supuesto, no se nos permitía entrar en la cueva, ya que era una caída vertical, hacia profundidades incalculables. Desde la muerte de 4 espeleólogos, a principios de los 90, que se adentraron en el pozo, y nunca regresaron, se había prohibido incluso a los espeleólogos más experimentados adentrarse en ella. Según los expertos, la roca estaba suelta, y se desmoronaba, lo que provocó el fallo del equipo de los escaladores, y su posterior muerte. Solo podíamos mirar, pero seguía intrigado. Las imágenes que había visto del abismo, conocido localmente como el foso, eran asombrosas. Parecía un portal directo al infierno. Un abismo que se abría como una boca, en medio de un afloramiento rocoso, y caía verticalmente como un pozo gigante. Si mis primos no vivieran en medio de la nada, podrían haber abierto un puesto de atracciones, al borde de la carretera, y ganar mucho dinero. El agujero descendía, más de lo que nadie había podido registrar. Incluso antes de las muertes ocurridas, 30 años antes, no había constancia de que sobreviviera nadie, que hubiera bajado a la cueva, ya que se sabía que sus poco fiables paredes se desmoronaban, y cedían sin previo aviso. Mientras estábamos sentados a la mesa comiendo, Todd le contó a su padre nuestros planes para el día. Así que hoy no quieres salir en barco, a levantar trampas para camarones, e intentar pescar unos cuantos bacalaos. Me miró expectante. Miré a Todd, y me dio una patada por debajo de la mesa. ¿Podríamos ir contigo la próxima vez? Suena divertido, pero quiero ver el foso, dije, sabiendo que mi tío salía a pescar, casi todos los días sin excepción. Supongo que no estaría de más dejarlos aquí, mientras subo las trampas. Mary, Steve, ¿quieren venir conmigo? Me vendría bien que me ayudaran, ya que no tendré a nadie más, dijo, sacudiéndome amistosamente la cabeza con la mano, alborotándome el pelo, como solo puede hacer un tío, cuando aún no tienes edad para conducir un auto. Tendríamos la casa para nosotros solos, durante todo el día, si mi tío lograba convencer a mi hermano, y a mi prima Mary de que salieran a ayudar con las trampas. Lo siento tío Glenn, pero no me siento muy bien. No sé si puedo soportar salir en el barco, dijo mi hermano Steve. No me había dado cuenta de que no se encontraba nada bien, pensé, un poco molesto al pensar en su pseudovigilancia. Eran mayores que nosotros, y por eso se creían mucho más maduros. Mi tío suspiró, e hizo algunos comentarios, que sonaron abatidos, pero al final salió de casa de buen humor. Bajamos con él al muelle, y vi cómo mi primo desataba los nudos, que sujetaban la barca con los movimientos de un experto. Observé con admiración cómo empujaba la barca al agua. Mi tío se despidió con la mano, y volvimos a casa. Después de asaltar los armarios de la cocina, y comernos las 2 últimas barritas de manzana y avena, y un par de plátanos demasiado maduros, Todd me llevó al foso, al otro extremo de la propiedad, y me enseñó su grandeza. Era aún más asombroso en la vida real, y Todd parecía tenerle mucho respeto. Mantente alejado del borde, las rocas tienen tendencia a desprenderse sin previo aviso, me dijo, manteniéndose más alejado de lo que yo creía necesario. Me acerqué un poco más, y vi que se ponía tenso. ¡Qué cobarde!, pensé, y me acerqué a la endeble cuerda que rodeaba el foso. Había un cartel, y me acerqué a él, pensando que me daría alguna información sobre el gigantesco agujero ante el que nos encontrábamos, pero en lugar de eso, era un monumento a los espeleólogos fallecidos, que nunca regresaron de su expedición al foso hace 30 años. En memoria de Reynold Brainhold, marzo de 1958, agosto de 1990. Stephen Fox, septiembre de 1959, agosto de 1990. Jeremy Fox, octubre de 1961, agosto de 1990. Kelly Richardson, septiembre de 1963, agosto de 1990. Junto a la pancarta, había una foto laminada en blanco y negro, del foso de los años 90. El abismo era aproximadamente la mitad de grande, de lo que parecía ser hoy, de alguna manera había crecido considerablemente. Este mes, hace 30 años murieron todas esas personas, dije mirando a mi primo. Mi primo había dado otro paso atrás, y ahora parecía estar más lejos del agujero.
Por alguna razón, de repente me sentí demasiado cerca. El suelo pareció temblar, casi imperceptiblemente bajo mis pies, y sus ojos se abrieron de par en par, al mirar más allá de mí. El suelo, justo delante de mí, se desprendió de repente, y un trozo del tamaño de una tapa de alcantarilla se desprendió, y desapareció en el foso. Miré hacia abajo, y vi que, de repente, mis pies estaban a menos de medio metro del borde, y la cuerda de seguridad me pareció mucho menos segura. El sutil temblor cesó, tan rápido, como había empezado, y me alejé del borde, en dirección a mi primo. Algo parecía ir mal, en esta situación. Mi primo temblaba, claramente alterado también. Seguí esperando el sonido de la roca gigante, que había caído en el pozo, esperando el fuerte estruendo, que mostraría con precisión matemática, la profundidad de la cueva. Esperé a que el estruendo resonara, desde las profundidades del pozo. Pero nunca oí nada. Miré hacia abajo, y una grieta había crecido bajo mis pies, extendiéndose desde el borde del pozo, hacia la casa de mi primo. Me aparté de ella instintivamente e inconscientemente. Mi primo me tomó de la mano, y tiró de mí, más bruscamente de lo que creí necesario, alejándome del agujero. Volvimos corriendo a casa y entramos, donde insistió en jugar videojuegos durante el resto del día. Como a las 7 de la tarde, empezamos a preguntarnos por el tío Glenn. Llevaba fuera casi 10 horas. Todd nos dijo que, por lo general, ya había vuelto para cenar, a menos que se hubiera pasado por casa de un amigo, lo cual siempre era posible. Todd lo llamó por radio. Hola papá, ¿vienes pronto a casa? Tengo hambre. Hola, lo siento, pero he ido a casa de Johnny, y he perdido la noción del tiempo, ahora está cayendo una tormenta, y el agua está bastante agitada. Puede que tenga que pasar la noche aquí, si no se calma, así que... La radio se cortó abruptamente. Papá, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. La radio tenía mucha estática. ¿Qué cenaremos esta noche? La tormenta era cada vez más intensa. Papá, ya se nos ocurrirá algo. La estática era más fuerte ahora. Colgó el auricular. Nos sentamos un rato, y tratamos de encontrar algo para comer. Steve y Mary no aparecían por ninguna parte, lo que nos dejó un poco preocupados, pero sabíamos que podían cuidar de sí mismos. Miré fuera, y vi nubes negras y grises, que soplaban desde la distancia. Nunca había visto nubes parecidas a esas. Parecían desagradables, y llenas de destrucción. Se oyeron truenos, relámpagos, y de repente empezó a llover a cántaros. La terraza trasera se inundó casi al instante, y el agua goteó de un agujero del techo a una maceta, que habían dejado debajo para que recogiera sus gotas. Steve y Mary volvieron más tarde esa noche, apestando a humo y alcohol, después de que nos hubiéramos conformado con una cena, con leche y unas galletas. Mi primo me aseguró, que al día siguiente iríamos a la ciudad a hacer la compra. Me rugió el estómago, pero le dije educadamente, que estaba muy lleno y que no pasaba nada. Esa noche, me acosté con hambre, y me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que lo hacía. Me sentí triste por mi primo, y culpable de la vida privilegiada que llevaba en casa. Me sentí fatal al pensar que mi primo, y su familia vivían así todo el tiempo, a punto de no tener ni para comer. Me costaba dormir, incapaz de ponerme cómodo con el fuerte ruido de la lluvia, y los truenos que de vez en cuando sonaban sin previo aviso. El suelo parecía temblar con cada trueno, pero al final me dormí profundamente. En mi sueño estaba en una cueva. El aire estaba húmedo, y era difícil ver, casi completamente negro, excepto por una luz a lo lejos. Aunque no podía ver realmente, sentía que mis pies se pegaban al suelo, y me di cuenta alarmado de que estaba atrapado en barro negro. Intenté mover los pies, y descubrí que subían con esfuerzo. Levanté los pies uno tras otro, y me dirigí hacia la luz que se veía a lo lejos. Un peñasco gigante se desprendió encima de mí, y me lancé fuera del camino, encontrándome boca abajo en barro negro. Estaba atascado, incapaz de moverme. Sentí una roca bajo mi mano izquierda, y cerré el puño en torno a ella. Con gran esfuerzo, conseguí arañar unos centímetros del barro, y saqué el otro brazo para agarrar la roca y salir del fango, sintiendo cómo me tiraba de las piernas al levantarme. Avancé, y sentí que el suelo se endurecía un poco bajo mis pies. La luz estaba más cerca, y el barro menos tenaz. Avanzo con decisión, cubierto de barro negro, y con dificultades para respirar, ya que me cubre la boca, la nariz y los ojos. Intento limpiarlo, pero solo consigo que me entre más barro en los ojos. A medida que me acercaba a la luz, oí el ruido de las olas, y mis pies no tardaron en tropezar con una playa de arena blanca. Era una pequeña playa, rodeada de imponentes acantilados blancos, con selva alrededor de la entrada de la cueva. Era preciosa. El agua era cristalina y azul, y el estanque de la ensenada era pequeño, con forma de círculo de unos 10 metros de diámetro. Me paré en el borde, cubierto de barro,
pensando en lo bien que me sentiría al estar limpio, y me metí en el agua. En cuanto mi pie tocó la superficie del agua, supe que algo iba mal, pero ya era demasiado tarde. Me caí de cabeza, despertándome al hacerlo, y vi que la cornisa se me venía encima, a toda velocidad. Me desperté cayendo directamente al pozo. Había sido sonámbulo, por supuesto, por primera vez en mi vida, y me había metido de cabeza en un pozo sin fondo. La pared del pozo se inclinó unos metros hacia abajo, lo suficiente para amortiguar mi caída y no morir, mientras caía y me desplomaba unos 15 metros hasta un saliente, apenas despierto, y sentía como mi mandíbula golpeaba el suelo. Mi brazo se estiró instintivamente para amortiguar la caída, y mi muñeca sufrió un dolor agudo al recibir la peor parte del impacto. Me desperté, y la cabeza me daba vueltas. La boca me sabía a cobre, y me di cuenta de que me sangraba la nariz, o quizá la boca, o ambas cosas. Me ardía el brazo y no podía moverlo muy bien, sentía la muñeca como si tuviera un esguince, pero quizá no estaba rota. Tardé unos minutos en recobrar el sentido, y me di cuenta de que oía una voz. Susurraba con urgencia, desde lo que parecía una gran distancia por debajo de mí. Tardé otro minuto en recordar dónde estaba, y por qué la voz sonaba tan lejana, y con tanto eco. Hola, el de ahí arriba, ¿me oyes? Sí te oigo, dije, recuperando poco a poco parte de mis sentidos. Bien, susurró la voz. Me alegra saber que estás de una pieza. Debía de ser sonámbulo, dije, recordando cómo me había despertado justo, cuando mi pie se hundía en el agua fría del océano, en la playa de mis sueños, despertando para encontrarme, cayendo de cabeza en la cueva, el abismo, el foso. Se me revolvió el estómago, al recordar la vista de la plataforma rocosa, sobre la que había aterrizado, que se precipitaba hacia mí, mientras caía. Un instante después, vomité sin previo aviso. De mis labios goteaba una bilis transparente, mientras tosía, y terminaba de vomitar. De repente me di cuenta de que el olor en el pozo era horrible. Olía como una cloaca en un día caluroso, como patatas negras podridas, huevos estropeados y mantequilla rancia, dejada a la intemperie para que se pudriera bajo el sol. Ese olor, dije de repente, incapaz de contenerme, olvidando que nuestros tonos habían sido susurros hasta ese momento. Las paredes sobre mí temblaron de repente, y pequeñas piedras cayeron, golpeándome con fuerza en la parte superior de la cabeza y el cuello. Una piedra grande me golpeó el hombro derecho, y me produjo un dolor agudo. Me mordí el labio, y aspiré aire entre los dientes, intentando no gritar. Silencio, insistió la voz desesperadamente. Este lugar podría derrumbarse en cualquier momento. Intenté mantener la calma, pensando en toneladas, y toneladas de rocas negras, cayendo sobre mí desde arriba, atrapándome en este lugar, con este olor, para siempre. Mi primo, susurré, vendrá a buscarme, nos sacará de aquí, dije, más para mí, que para el hombre que tenía debajo. ¡Qué bien!, respondió la voz. Llevo aquí abajo mucho tiempo. Ya no sé cuánto, he perdido la noción del tiempo. Tenía la visión nublada, la cabeza pesada y me daba vueltas, pero iba saliendo poco a poco del giro enfermizo. El ojo izquierdo me escocía de repente, y sentía la frente húmeda, el pelo sucio cuando lo tocaba con la mano, y me di cuenta de que me sangraba la cabeza. Tracé la línea de un corte, de unos 5 centímetros de largo por encima del ojo, que llegaba hasta la sien. Intenté limpiarme la sangre del ojo, pero solo conseguí empeorar las cosas. Me quité la camiseta, y arranqué la manga, usándola en la cabeza como un vendaje improvisado. Utilicé el resto de la camiseta, que parecía relativamente limpia, para limpiarme la sangre del ojo y la cara, parpadeando cuando empecé a recuperar la visión. Gracias a Dios, en casa siempre dormía con pijama. Jordan. Sentí alivio al oír las llamadas de mi primo. Estaba a punto de responder, cuando recordé la voz de abajo, y su advertencia. Aquí abajo, dije, sin alzar mucho la voz. Vi la forma de su cabeza oscurecer una parte del cielo, por un instante antes de retirarse, y perderse de vista. Su voz sonaba asustado y desconcertado. ¿Cómo has bajado ahí? ¿Estás bien? Creo que estoy bien, siento la cabeza como si me la hubieran golpeado con una piedra, y supongo que fue así, pero aparte de eso estoy bien, creo. No estoy seguro del otro tipo aquí abajo, le dije. Por cierto, no hables muy alto, la cueva se está derrumbando. Maldición. Voy por ayuda, quédate donde estás. No es que me pudiera ir, de todas maneras. Su voz me tranquilizó un poco. Iba por una cuerda, y lo que fuera el equivalente, de los bomberos, en este rincón en la nada. ¿Se ha ido? Preguntó la voz desde abajo. Quiero decir, va a buscar ayuda. Sí, deberíamos salir de aquí pronto, respondí. Escucha, necesito tu ayuda, mi pierna está inmovilizada bajo una roca. No puedo moverla solo. Creo que los otros dos, podríamos moverla juntos.
Por primera vez, me di cuenta de lo ronca que sonaba la voz, como si su dueño se estuviera muriendo, o estuviera a punto de hacerlo. En mi país, donde trabajaba como voluntario, en una residencia de ancianos, había oído de vez en cuando voces de moribundos, pero el gorgoteo, y el estrangulamiento de la voz, me hicieron comprender, que teníamos que salvarle o no sobreviviría. El único problema era que él estaba ahí abajo, y yo aquí arriba, en una cornisa, muy por encima de él. Hay una escalera, Dijo, como si leyera mi mente. no sé cómo ha llegado hasta aquí, pero puedo ver su contorno hasta ti, y puedo sentirla aquí abajo. Creo que llega hasta donde estás tú. Bajé la mano por el estrecho saliente, y tanteé en busca de la escalera, pensando que era posible, que si los escaladores habían utilizado esta cueva alguna vez, la hubieran dejado como vía de escape, en caso de que sus ganchos y cuerdas fallaran en las rocas desmoronadas de arriba. Estaba a punto de rendirme, cuando mi dedo meñique chocó contra algo frío y de madera. Bajé más la mano, y sentí el marco rugoso y astillado de una escalera. Ya la encontré, voy a bajar, le dije. Me estaba moviendo hacia el lado de la cornisa, cuando recordé que mi primo volvería en cualquier momento. Creo que debería esperar a Todd, puede que no sea capaz de oírme desde ahí abajo, sin admitir que tenía miedo de colgarme de la cornisa, y buscar a ciegas una vieja escalera desvencijada, de bajar hasta el fondo de un abismo negro como el carbón, desde donde me llamaba una voz, diciéndome que estaba bien, y que no tuviera miedo. No es eso, susurré en respuesta, solo quiero que sepa lo que está pasando, eso es todo. Espera un momento, ahora vuelve. Por favor, duele mucho. La voz sonó de repente más desesperada que antes, su tono era infantil e insolente, mientras que antes había sonado confiada y segura de sí misma. No respondí nada, tratando de calibrar la situación. Tenía la cabeza nublada, y me costaba pensar con claridad. No me gustó el cambio de tono, pero decidí que intentaría ayudarle, en cuanto volviera mi primo. Era importante que se lo dijera. La voz de abajo emitía de vez en cuando sonidos de dolor, pero permaneció en silencio durante un rato. Finalmente, la voz de Todd llamó suavemente desde arriba. Jordan, ya he vuelto. Tengo algunas personas del otro lado del camino, vamos a sacarte. Estamos atando la cuerda aquí arriba, y luego te la bajaremos. Tengo que ayudar a este otro tipo aquí abajo, su pierna está atrapada en una roca, tengo una escalera aquí, que alguien dejó, voy a bajar, y tratar de ayudarlo. No hubo respuesta durante unos largos instantes, salvo por las pequeñas rocas que saltaban, y se deslizaban por las paredes de la cueva, lloviendo sobre mí sin cesar, golpeándome cada vez con más frecuencia. Jordan, tienes que escucharme. No hay nadie más ahí abajo contigo. Piénsalo por un minuto, nadie podría sobrevivir a esa caída. No puedo creer que estés vivo, pero lo estás, y tenemos que sacarte de ahí. Creo que te golpeaste la cabeza, y que tal vez estás un poco confundido. Solo, déjanos sacarte de ahí, ¿de acuerdo? No intentes bajar más, no hay nadie ahí abajo. No podía creer lo que estaba oyendo. Puede que me golpeara la cabeza, pero sabía lo que hacía, no estaba confuso ni alucinaba. Oía hablar desde arriba, y palabras como traumatismo cráneoencefálico y conmoción cerebral ocupaban un lugar destacado. No estoy loco, hay alguien ahí abajo, y va a morir si no le ayudamos. Volví la cabeza hacia abajo, y llamé a la voz, dile tu nombre o algo para que me crea. Si eres de por aquí seguro que sabe quién eres. Él no me conoce, soy mayor. ¿Y qué? Solo llama, di tu nombre, para que sepa que no estoy loco. O lo haré si tienes miedo de un derrumbe. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. La voz sonaba derrotada, como si supiera lo que iba a hacer, antes de que lo hiciera. Mi primo debió oírnos hablar, y por un momento, pensé que había decidido que había una segunda persona abajo, de repente su voz parecía arrepentida, y compungida. Siento haberme equivocado, pero vamos a sacarte de ahí primero, y luego volvemos por el otro tipo. Una cosa a la vez, ¿de acuerdo? Está mintiendo. Me siseó la voz desde abajo. Me dejará aquí, como siempre hacen, debes ayudarme, estoy sangrando, y atrapado. No sé cuánto tiempo más podré sobrevivir así. Los minutos podrían significar mi muerte, ¿no lo entiendes? Estaba cansado del debate. No parecía que la voz estuviera tan grave. Le ayudaría ahora mismo, no más tarde. Solo llevaba un par de horas aquí abajo, pero era tiempo suficiente para saber que esto era un infierno. El olor, las rocas cayendo constantemente sobre ti, el barro húmedo que lo impregnaba todo, y dificultaba la respiración. Esta sería mi penitencia, por unas cuantas cosas malas, que había hecho en mi vida, al menos, decía inconscientemente, la culpa católica de mi mente, aunque hacía años que habíamos dejado la iglesia. Voy a ir por él, dije, más para mí, que para los demás. Mi primo debió oírlo, porque se puso como una fiera. De no ser por la amenaza de derrumbe, creo que me habría gritado.
Se conformó con un grito medio susurrante, que provocó una lluvia de rocas, cayendo sobre mí desde arriba. ¿Te has vuelto loco? No hay nadie ahí abajo. Quédate donde estás. Vas a conseguir que te quiten la vida. Sus palabras me dolieron aún más, que la avalancha de rocas que caía sobre mi cara ensangrentada, pero me armé de valor, y bajé de la cornisa. En un momento de pánico, mi pie buscó a ciegas en la oscuridad, el último peldaño de la escalera. Finalmente, mi pie se posó en él, y encontré el siguiente peldaño con el otro pie, descendiendo lenta y cuidadosamente, hacia la completa oscuridad que había debajo. Por encima de mí, oía a la gente hablar con urgencia. Estaba claro que habían decidido que estaba loco, y estaban ideando planes de contingencia, ya que yo no estaba cooperando precisamente. Solo necesito 5 minutos. Seguí bajando por la extraña escalera, sintiendo sus extrañas curvaturas, y preguntándome, ¿por qué, y cómo, alguien construiría una escalera de esa manera? Los peldaños de la escalera estaban tallados con formas ornamentales, cada uno de ellos único, y mis dedos los palpaban con creciente curiosidad, a medida que bajaba. Las barras verticales de la escalera también me parecieron extrañas, y pasé la mano por su superficie. Parecían letras, pero no de ningún alfabeto que hubiera visto. Pero, los surcos eran precisos, y parecían formar ángulos y curvas inconfundiblemente reconocibles, como letras de algún tipo de alfabeto. Intenté descifrarlas, pero la luz era demasiado tenue. Miré hacia arriba, y vi que el agujero, por el que había caído parecía diminuto, del tamaño de una moneda. ¿Cuánto tiempo llevaba escalando? Empecé a notar, que los peldaños de la escalera, parecían mucho más intrincadamente esculpidos a medida que descendía. A la luz cada vez más tenue, noté que empezaban a tener forma y rasgos, y en algún momento me di cuenta de que cada peldaño, era una talla de madera oblonga de un animal diferente. Este parecía las alas de un pájaro, y el lado izquierdo se estrechaba hasta la punta de un pico, mientras que el otro extremo, se abría en abanico formando las plumas de la cola. El siguiente tenía grandes dientes planos, en un extremo, y la inconfundible cola de un castor en el otro. A una ballena le seguía un oso, a una ardilla un halcón, sin ninguna coherencia, ni razonamiento que yo pudiera descifrar. Tan cerca, dijo la voz. Quizás solo 3 metros por debajo de mí. De repente sentí miedo. Me temblaban las manos, mientras me preparaba para bajar el siguiente peldaño de la escalera. Casi me caigo, dije, esperando que la voz se alegrara de verme. Lo estaba, pero no por las razones que yo esperaba. Vamos, ya casi estás conmigo. Me detuve de repente. La voz ya no sonaba herida ni asustada, solo sonaba hambrienta. Tuve un momento de claridad, en el que me di cuenta, de lo que estaba haciendo. Esto no estaba bien. Nada de esto me parecía bien. Miré hacia abajo, y vi que mis ojos se habían ajustado lo suficiente, como para ver la forma imprecisa, y el rostro del ser que estaba debajo. No era un hombre ni una mujer, aunque sus rasgos eran claramente femeninos. Su forma esquelética era alargada y esbelta, cubierta por antiguos harapos, que le colgaban holgadamente. Tenía las pantorrillas cubiertas, de un espeso barro negro que burbujeaba, y parecía vivo. La criatura me sonrió con la boca llena de dientes largos y afilados. Su habilidad para cambiar de voz, parecía ser un talento que la criatura poseía, junto con su capacidad de persuasión, me di cuenta más tarde. Cuando vi su verdadera forma, entendí que me había engañado, y de que la niebla mental, que había estado sintiendo era el resultado del control, que esta cosa poderosa ejercía sobre mí. Miré hacia adelante, hacia la escalera, y vi que los peldaños eran ahora mucho más gruesos, y estaban muy adornados. Ya no tenían la forma de animales, que yo reconocía, sino de extraños monstruos humanoides, y quimeras aladas. Se me hizo un nudo en la garganta, y me costó tragar saliva, por un momento, cuando me di cuenta de que los peldaños, que me sostenían parecían estar podridos, con sus delicadas tallas cayéndose a pedazos, tras años de exposición, al espeso barro negro, que cubría el fondo de la fosa. Decidí salir de allí, lo antes posible, pero por un momento, sentí que las piernas no se me movían. El peldaño de la escalera, que había bajo mis pies, se dobló de repente, y se partió por la mitad en un instante. Caí, rompí varios peldaños, y me golpeé la cara contra una roca al caer al suelo. Luché por mantener la conciencia. La vista se me llenó de manchas brillantes en forma de mosaico, y por un momento tuve la sensación de que me iba a desmayar, pero luché con todas mis fuerzas para no hacerlo, y me puse en pie. La cosa se me echó encima en un instante, con sus podridos dedos negros, intentando agarrarme, y chasqueando sus afilados dientes de aguja, a escasos centímetros de mi cara. Conseguí apartarla, lo único que me salvó fue mi 1,80 m, y mis rudimentarios conocimientos de combate. Nunca he sido un luchador, pero aquel día luché por mi vida, y empujé a aquella cosa con todas mis fuerzas. Intenté levantarme de un salto,
pero resbalé en el barro, y tuve que forcejear para volver a ponerme en pie. Miré hacia atrás, y vi que la criatura también se estaba poniendo en pie. Cada uno de nosotros había dado un par de golpes, y yo sangraba profusamente por un mordisco en el brazo. El dolor de la mordedura se extendía rápidamente, con un dolor que empezaba a palpitar, al ritmo de los latidos de mi corazón. Vi cintas de carne colgando, y me di cuenta de que aquella cosa me había destrozado el brazo, como si fuera una bolsa de papel, llena de carne de hamburguesa. Las tiras de carne suelta se agitaban cuando movía el brazo, y sentí nuevas oleadas de dolor, peor que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida, ya que la adrenalina no era rival para este grado de herida. Me di cuenta con consternación de que ya no sentía los dedos pulgar e índice, que colgaban sin respuesta a las órdenes de movimiento de mi cerebro. La criatura volvió a avanzar hacia mí, con sus ojos negros brillando en la luz mortecina. Me preparé para su segundo ataque, dispuesto a luchar por mi vida, intentando no perder la esperanza. Cada vez tenía menos posibilidades de salir de aquel lugar. Cuando la criatura se acercó, perdí el equilibrio en el barro, y resbalé cayendo al suelo. El barro parecía tener vida propia, y quería ayudar a la criatura. Podía sentir cómo tiraba de mí hacia abajo, como unas manos codiciosas, y me sujetaba las muñecas por detrás. Cerré los ojos y grité, mientras la criatura se abalanzaba sobre mí, y la última imagen que recuerdo, de ella viniendo hacia mí, eran sus afilados colmillos, apenas visibles en la luz mortecina, ya ensangrentados por su anterior aperitivo de alquitrán de antebrazo. Esperé el impacto, pero no se produjo. Abrí los ojos, y vi una imagen que no tenía sentido. Mi tío Glenn colgaba de una cuerda, y golpeaba a la criatura demoníaca en la cara, con fuerza. El barro aflojó momentáneamente su agarre, como sorprendido, y yo me aparté de él, liberando las manos. «Tío Glenn», grité, inimaginablemente aliviado. «Voy a sacarte de aquí», dijo, empujando la cosa contra la pared, del otro lado de la cueva. Los años de levantar trampas y luchar con bacalaos le habían dado una fuerza que nunca había apreciado antes de ese momento. «¿Qué es esa cosa?». Me sacó del barro como si fuera un niño, se quitó el arnés que llevaba alrededor de la cintura, y me lo puso rápidamente alrededor. Tiró 2 veces de la cuerda, como señal a los de arriba, y de repente sentí que subía, fuera del pozo. Las manos de barro me tiraban de los tobillos y los pies, y por un momento sentí como si me fueran a partir por la mitad. Con un último y enérgico tirón de la cuerda, salí del barro, y me alejé del fondo del pozo. Miré hacia abajo, y vi que la cosa estaba sobre mi tío, golpeando con renovado vigor. Oí sus gritos de angustia y dolor, e inmediatamente me sentí culpable. La criatura le desgarró la cara con sus garras, dejando al descubierto tendones y músculos. Chasqueó los dientes, y finalmente mordió la mano de mi tío, que la extendió para defenderse. Vi cómo la cosa lo mordía, y desgarraba la carne, luego lo derribó al suelo, donde las manos de barro lo envolvieron mientras gritaba. Había bajado para salvarme, porque yo no le había hecho caso, y ahora iba a morir aquí abajo. «Agarra mis piernas, tío Glenn, es tu única oportunidad», grité, sin pensar, en la inestabilidad de los muros, que se derrumbaban a nuestro alrededor. Me miró y negó con la cabeza. Ya estaba demasiado arriba, fuera de su alcance. Grité a los de arriba para que pararan, pero siguieron tirando de mí. Vi cómo intentaba con todas sus fuerzas luchar contra la criatura, pero el barro le cubría por todas partes, excepto el vientre, donde la criatura empezó a alimentarse, clavándole sus afilados dientes en el estómago. Poco a poco, por suerte, se desvanecieron en la negrura mientras me elevaba hacia la luz de arriba. Ahora caían rocas por todas partes, y una de las más grandes cayó directamente sobre mi frente, dejándome inconsciente. Cuando me desperté, estaba en el hospital. Me habían amputado el brazo por encima del codo, y estuve delirando unos días, pero empecé a recuperarme, después de que mi madre volara desde casa, y me despertara con el ceño fruncido. Todo volvió a mí en un instante, como en una película, en la que el personaje tiene amnesia. No dormí durante 3 días, después de recordar lo que había pasado. Grité y tuvieron que sedarme, con innumerables agujas, y tuve visitas de varios psiquiatras. Me hicieron innumerables preguntas, que me negué a contestar, hasta que al final se molestaron, y dejaron de venir a cada rato. Me dieron el alta tras semanas de cuidados en el hospital, de fisioterapia, y terapia ocupacional que me ayudaron a aprender a vivir sin el brazo. Por supuesto, no tardé en darme cuenta, de que todo el mundo estaba furioso conmigo. Aunque entendían, que me había hecho una herida en la cabeza, antes de arrastrarme a las profundidades del pozo, a nadie parecía importarle. Yo había provocado la muerte de mi tío, que había dado su vida por salvarme. Los medios de comunicación de la zona, que informaban sobre la historia no podían nombrarme personalmente, ya que era menor de edad, pero las historias escritas sobre el incidente, no eran amables,
cuando se trataba de describirme a mí y mis acciones de aquel día. Mi madre se negó a que contara mi versión de los hechos, y en retrospectiva, me alegro. Cualquiera que me hubiera escuchado, en aquellos días, habría pedido mi internamiento involuntario. Estaba constantemente temblando, mirando por encima de mis hombros, y rascándome un picor en un brazo, que ya no existía. Me creció el pelo, y dejé de afeitarme. En un momento dado dejé de comer, pensando que por alguna razón tenía algo malo, simplemente no sabía bien. Sabía a barro. El derrumbe había hecho inútil cualquier posibilidad de rescate. Más tarde, me dijeron que había tenido suerte de salir, porque una avalancha de rocas había provocado un derrumbamiento en el interior de la caverna, después de que yo saliera. Mi primo Todd ya no me habla, y entiendo por qué. No estoy enfadado. El resto de mi familia también está molesta, pero poco a poco empiezan a tolerar mi presencia de nuevo, aunque puedo decir que mi madre nunca me perdonará la muerte de su hermano. Camina por la casa, sin expresión alguna en el rostro. Me han dicho que yo también tengo esa falta de emoción, permanentemente grabada en la cara. No me había dado cuenta. Hace mucho tiempo que no me miro al espejo. Me da miedo mirarme en cualquier superficie reflectante. Intento tapar los espejos de la casa, pero mi madre los destapa. Me han dicho que deje de hacerlo, pero no puedo evitarlo. Cada vez que veo un espejo, pienso en el agua de mi sueño, en mi pie rompiendo la superficie y cayendo al pozo, girando de cabeza, viendo el estante de rocas corriendo hacia mí. La terapeuta me dijo que debería escribir todo esto, así que por eso lo estoy haciendo. Sigue haciéndome las mismas preguntas una y otra vez, como si esperara que me equivoque y cambie mi historia, para revelar que todo esto es una mentira y tal vez empezar a hacer algún progreso en nuestras sesiones. Zona libre de culpa. Esta es la verdad. Esto es lo que pasó. Lo recuerdo todo.